La clase del día de hoy me parece que vamos a leer uno de los dos artículos más difíciles del temario. Para mi gusto, este y el de Ana Rioja son los más complejos porque son largos y porque implican conocimientos muy especializados. Pero, como habíamos comentado, pues no es el objetivo que entendamos así como las últimas matemáticas de la mecánica cuántica, en el caso de Ana Rioja, o de la relatividad de Einstein, y en este caso pues tampoco necesitamos saber así todos los detalles de lo que es la teoría de la herencia hoy en día y cómo se entendía en el siglo XIX y cómo se entendía en el siglo XVIII, porque son conocimientos muy especializados. Lo que sí podemos ver en estos artículos pues es qué tipo de trabajo hacen los filósofos de la física en este caso y de la biología en este caso, ¿no? Y yo pues hice un resumen para tratar como de esclarecer algunos conceptos clave, pero bueno, pues sí estaba pesado, yo lo sé, y de todas maneras, pues ya, si ustedes leyeron a Heidegger y a Deleuze, esto va a ver así como esta papita, exactamente. Bueno, entonces el autor es Carlos López Beltrán. Y el título del artículo es Las cosas naturales y las cosas no naturales. Se ve que esta separación entre las cosas naturales y las cosas no naturales le gustó mucho a López Beltrán porque tiene otros dos libros con un título muy parecido que son de poesía. Entonces esta como división de Galeno pues se ve que lo inspiró tanto en su vida académica como en su vida como escritor poeta. Y pues les cuento un poquito de su formación, como siempre hablamos de los autores. Él estudió biología experimental en la UAM Iztapalapa, que justo decíamos que son como más prácticas las carreras en la UAM, entonces hizo biología experimental. Después estudió letras hispánicas aquí en la Facultad de Filosofía y Letras y por eso es muy obvio que luego ya como en su profesionalización se dedica a escribir, además de dar clases de filosofía de la ciencia. Es escritor y cuando daba clases, porque a mí me dio clases en el posgrado, era muy cuidadoso con cómo escogía las palabras. Incluso decían que a veces se quedaba así como pensando, pero porque no decía una palabra en vano, ¿no? O sea, como que pensaba muy bien sus frases. Sí, Oscar. Una pregunta. Yo, ya conforme ha ido avanzando la carrera, pues me he encontrado con distintos autores y pues veo sus trayectorias y, o sea, que carrera en esto, carrera en esto, carrera en esto. Personalmente, ¿usted qué podría decir sobre ese camino de estudiar varias carreras en el ámbito práctico? O sea, prácticamente, ¿qué tan útil es estudiar tantas carreras? Pues lo que pasa es que los que hemos estudiado, yo no estudié dos licenciaturas, pero sí estudié hasta que ya no podía estudiar más. O sea, hasta que me dijeron ya sí, se te acabaron los cursos, no puedes hacer más. Y no lo hice porque fuera útil, sino porque me gustaba mucho. Pero, o sea, los que entramos a estudiar filosofía en general no como que estamos pensando tanto en los términos prácticos, ¿no? Y es muy curioso porque según esto, por ejemplo, los médicos o los que estudian derecho pues tendrían más opciones laborales y ganarían mejor según los mitos, pero al final también son tantísimos abogados que pues no es promesa, ¿no? O sea, yo sí sé que filósofos de la física somos bien poquitos en el mundo. Pero bueno, pues esa sería mi respuesta personal, ¿no? O sea, que yo creo que lo que los hemos hecho pues ha sido así como por amor al estudio, pero no tanto por practicidad. Muy bien. Bueno, entonces este señor pues estudió eso. Primero biología, luego letras hispánicas y luego hizo el posgrado en filosofía de la ciencia en la UAM. Justamente él también es de los que fueron los primeros cuando estaba aquí el posgrado de filosofía de la ciencia. Él es como de la segunda o tercera generación de fundadores. Primero estuvieron Ambrosio Velasco, Ana Rosa Pérez Ranzans, que también los hemos leído, y él llegó un poquito después, pero los posgrados lo estudiaron allá en Iztapalapa.
Y bueno, escribe poesía, ensayo y divulgación científica. De 1997 es un libro suyo que se llama Las cosas no naturales, de poesía. Luego tiene otro libro que se llama La generación del cordero. Del 2004 es uno que se llama El sesgo hereditario, y este lo ven porque es como ya empezando esta línea de investigación que vemos que tiene muy desarrollada en filosofía de la herencia. En 2005 escribió un libro que se llama La ciencia como cultura. En 2009, Naturaleza en evolución. En 2011, Genes mestizos en la genómica mexicana. Y en 2014, El material de los años. Entonces, esos pues también son libros sobre estos temas. Y bueno, ya entrando como propiamente al artículo, pues ven que primero presenta como todo un contexto de cómo estaban los conocimientos respecto a que los padres se parecieran a los hijos en el siglo XVIII. Entonces, él considera, habiendo estudiado la historia de esta ciencia, que es la herencia, pues considera que el siglo XVIII es un momento crucial para los fenómenos hereditarios y su comprensión científica, dado que en ese siglo concretamente se consolidan las teorías sobre la generación, cómo se genera un ser humano. Y se estudia, por ejemplo, la formación de las mulas, cómo era esto, que pues un asno y un caballo se juntaran y generaran un nuevo animal con características mezcladas. Entonces, las preguntas que se planteaban en el siglo XVIII respecto a este tema era de dónde salen los diversos rasgos del parecido de los hijos a los padres, físicos y morales. Eso está como muy curioso, ¿no? Porque hoy en día siempre tenemos que leer la historia, aunque hagamos un esfuerzo muy, muy grande por despojarnos de las teorías actuales, pues siempre como que es inevitable la comparación, ¿no? De lo que sabemos hoy y de cómo veían. O sea, aprovechando el título que hace las cosas naturales de las no naturales, voy a poner justo que de este lado de las cosas naturales están las características físicas y de este lado las características ambientales o morales. Relacionadas con el comportamiento. Perdón. Sí. ¿Son contemporáneas las ideas o varían en el tiempo? O sea, estamos hablando del 17, No. 1700. No, estamos hablando, perdón, 1700 y cacho, siglo XVIII. Ajá, ahí estaba bien, ¿no? 23, 18, ajá. Sí, son, esta por ejemplo, la división de Galeno, aquí tengo el dato, creo que es de un poquito antes, pero se retoma como en el siglo XVIII, y los argumentos en contra de que existiera la herencia son de 1747, o sea que sí estamos hablando como de qué pasaba en ese siglo. Y en el siglo pues, XVIII estaban estas preguntas sobre cómo se pasan las características. Decían, por ejemplo, que a veces era anecdótico que se pareciera un padre a un hijo porque pues a veces salen dos hijos muy parecidos pero otro que no lo era, entonces no se veía como una ley natural que a fuerza los padres se tuvieran que parecer, los hijos a los padres. Por ejemplo, hay esta anécdota, ¿no? De que dicen, bueno, se parece en la nariz, pero no se parece en el temperamento, ¿no? Había como dudas de por qué no se hereda el carácter, o hay muchas características físicas que tampoco son iguales, como el sistema nervioso, las venas, todo eso pues es distinto en cada persona. Entonces no quedaba claro que hubiera un fenómeno de la herencia.
También se preguntaban por qué existían los monstruos, estas cuestiones que suceden cuando se empiezan a mezclar especies que no tendrían que ser compatibles reproductivamente. Y también estaba la pregunta de si nacemos con todas nuestras características o hay algunas que se definen por el ambiente. También un poquito, ustedes ya lo habrán visto en filosofía con Hume, que dice que nacemos con una tabula rasa. Esto, como en el caso de las herencias, también sería como, bueno, ya venimos con un paquete de características, o es el ambiente y la familia y todo lo que va determinando cómo somos. En particular, así como que la pregunta general que va a abordar López Beltrán desde diferentes aristas es si los cambios se deben a las influencias externas, todo lo exterior, y de este lado vamos a poner todo lo interior. Y para responder a esa pregunta de si el ambiente y el exterior puede influir en las características que tenemos a través de la descendencia, le parece a él que es muy útil la diferencia que hizo Galeno, la distinción que hizo Galeno sobre las cosas naturales y las no naturales. Entonces, estas eran unas sugerencias de Galeno para la vida saludable. Y decía lo siguiente, ¿no? Que dentro de las cosas naturales podíamos tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con el cuerpo, y esos son los elementos, los temperamentos, esto sí, bueno, a mí me resultó como muy curioso los posibles temperamentos que puede haber, y no sé si ustedes se hayan sentido identificados con alguno, pero ¿qué se decía? Pues que el temperamento podía ser bilioso, o sea, enojón, ¿no? O sea, que derrama mucha bilis, sanguíneo, alegre y soso. Yo creo que yo soy todos menos soso. Pero nunca soy así como sin energía, al contrario, me sobra energía. No puedo tomar café porque estoy bien. Entonces, bueno, pero cada quien. Luego, otro elemento natural son las partes, los humores, los espíritus, y las facultades. Esto de los espíritus no es tanto una cuestión como religiosa, estamos hablando de objetos físicos y, digamos, en la historia de la medicina se hablaba de las enfermedades en estos términos, o sea, en términos de cómo podía haber ciertos miasmas, se llamaban en las ciudades, que eran como nubes flotantes de enfermedad que les daban a las diferentes personas, y lo de los espíritus y los humores tiene más que ver como con las temperaturas del cuerpo y como con sustancias que nos habitan, o sea, pero son objetos sustanciales, físicos y materiales. Y las acciones. Que, según nos dice el artículo, son una parte esencial de la constitución del cuerpo, porque forman nuestro ser físico. Y respecto a las cosas no naturales, que tienen que ver con el ambiente, en la descripción del Galeno pues, se menciona el aire, los alimentos,
el balance entre trabajo y descanso. Muy revolucionario. Esto habría que volverlo a tomar en cuenta, ¿no? Sí. El sueño y la vigilia. Las expresiones. Y las pasiones del alma. Que las pasiones del alma no se consideran como que fueran constituyentes, pero que sí podían alterar o afectar nuestro estado de salud. No sé ustedes pues qué opinen, pero a mí me parece muy curioso cómo ahora en la medicina actual de los hospitales y todo, pues nos hemos ido muy hacia el lado físico, pero en las medicinas de Oriente hay varias ramas en donde sí se toma en cuenta el estado de ánimo, esto si trabajas o no, si duermes bien o no. Entonces las consultas son muy distintas porque en una primera consulta con una persona, por ejemplo, un acupunturista, quizás un homeópata o muchas otras que ahorita no me voy a acordar, pero tuve una adolescencia con una madre muy hippie que nos llevó a muchas consultas y les juro que no me acuerdo cómo se llamaba la escuela, pero fuimos con una persona de la India que yo dije, sí debe saber cómo hay que comer y cómo hay que vivir, porque se veía súper sano, súper fuerte, sus ojos brillantes, o sea, dices, algo está haciendo bien esta persona, ¿no? Y nos preguntaba muchísimo por la alimentación, y era curioso que no a todas las personas le caían bien la misma fruta, ¿no? Entonces, a mí me dijo, tú tienes que comer naranjas, y a mi hermana dijo, tú tienes que comer fresas, y no al revés, ¿no? Entonces, yo siento que esas otras medicinas sí toman en cuenta estos elementos que quizás en otras, pues sí, como en consultas médicas, pues ya no se toman tan en cuenta, ¿no? Bueno, según Coleman, no López Beltrán, sino otro autor que él cita, esta doctrina de las cosas naturales y las cosas no naturales ofrece un marco de referencia aceptado para articular el bienestar físico y el orden moral. Y ahora sí, según Carlos López Beltrán, además resulta útil para tomar en cuenta este marco, para poder comprender las fronteras entre las acciones internas y las acciones externas que tienen una frontera permeable. Entonces, un poco como la tesis o como la postura de nuestro autor es que aquí sí hay permeabilidad entre estas dos esferas que parecen ser distintas entre sí. Profesora, sí. Las pasiones del alma no podrían estar clasificadas en los aspectos interiores constitutivos del cuerpo. Es que no me queda muy claro por qué están de este lado y no de este. Yo más bien lo pienso desde que Descartes escribió un artículo sobre las pasiones del alma. Pero creo que están de este lado porque justamente se dividen entre lo que te puede afectar para una enfermedad, que sería el ambiente, o al interior de tu cuerpo, qué cosas se podrían mover para que tú estuvieras en determinado estado. Que dependen del contexto. Yo Las pienso... pasiones dependen del contexto, tu interacción con lo social. Sí, yo pienso que, que están de este lado porque vienen de fuera del cuerpo. O sea, por ejemplo, los alimentos también van a terminar adentro de nuestro cuerpo, pero vienen como de afuera. Y las pasiones, o sea, también como que vienen de esa interacción con lo de afuera. Y yo también identifico que estos son como objetos más como tangibles, y estos no tanto, aunque los alimentos sí, ¿no? Pero el aire no tanto, el sueño, o sea, son cosas como más abstractas y que vienen, sí, de la interacción con los demás. Son como detonantes a partir del ambiente. Bueno, es lo que entiendo. Pero pues sí es como buena la pregunta porque las emociones las sentimos dentro, ¿no? O sea, finalmente, incluso muchas personas se identifican con una cierta sensación en algún lugar del cuerpo, la ira o la felicidad, o así como que se alojan.
Descartes está planteando esa división entre cuerpo y alma, básicamente. O sea, que no somos. El alma está de este lado. Sí, exactamente. Y él hace esa división totalmente. También querían hablar Isaac. Es que estaba pensando que hay que, a lo mejor, tener en cuenta que es pasión, ¿no? O sea, pasión es, pues, etimológicamente, lo que te afecta. Es algo receptivo, es algo pasivo. Mientras en el otro lado tenemos la acción, o sea, que hay un vector que entrecruza, ¿no? Uno es de adentro hacia afuera y otro es de afuera hacia adentro. Sí, está muy bien. Pero pues sí, digo, ya poniéndome como abogado del diablo, ¿no? Y diciendo no porque lo haya dicho Descartes, pues ya lo tenemos que dar por hecho. El mismo Descartes decía que el alma se encontraba en la glándula pineal, ¿no? Entonces estaría como dentro del cuerpo. Entonces sí está como raro, pero creo que tiene un buen punto Isaac, es decir, como que hay una direccionalidad, ¿no? Como que viene de mí hacia afuera y como que viene de afuera hacia mí. Y el otro Isaac. Fíjate ese sentido, más bien, igual es como plantear como un desequilibrio. O sea, no desarrolla el concepto como tal, pero es algo que podría, o sea, no solamente menciona el alma, sino como dicen las pasiones del alma. O sea, eso como que desequilibra, o que va más allá de un cierto equilibrio. Sí. Y bueno, en algunos grupos indígenas que yo estuve estudiando sobre cómo concebían la diabetes, ellos consideran que se enferman por cuestiones, por un susto muy grande, un dolor muy grande, se me muere un hijo, cosas así, y que ellos piensan que son el detonante de la enfermedad. Ese es el libro que llaman el susto. El susto. O sea, eso en general. Ajá, es un concepto muy complejo lo que es el susto, sí, así es. Entonces, quizá por eso suscita profundamente Goleman, Daniel Goleman, que es quien desarrolla la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, porque supongo parte de un contexto externo, ¿no? Como dice el compañero, algo receptivo respecto a lo que se gesta en el contexto social. No sé si sea el mismo problema. Esto, no, yo creo que es... No sé. Yo creo que no, Supondría que no, pero no sé. pero podría ser. Sí, este nada más como un historiador. Sí. Pero bueno, pues vamos a continuar ahora como con estas cosas naturales y no naturales, como en el siglo XVIII más o menos identifican con dos grupos de personas que conciben la herencia de diferente manera. Unos son los solidistas y otros son los humoralistas. Vamos a la tengo de aquí. Y vamos a la división teórica entre los médicos del siglo XVIII. Bueno, en los solidistas vemos que hay una búsqueda de causas estructurales que buscan las lesiones en el cuerpo. Aquí estamos. Estaban más en el como entendido de hacer etiología, o sea, de estudiar los tejidos, los órganos. Y creían, y esto está súper, no sé, a mí me da mucha risa, pero está súper curioso cómo concebían pues la formación de un nuevo ser. Y ellos creían que los órganos ya estaban preformados. Entonces, como que se imaginaban a un hombrecito, un homúnculo, que ya con sus pies, sus deditos y sus uñas era miniatura y durante el embarazo solo crecía. Está como pues, muy raro. Bueno, entonces, esto de que crean que los órganos están preformados se llama preformalismo, ¿no? Pero, pues, así. Respecto a los órganos, creían que ya estaban preformados.
Y bueno, eso ahorita vamos a andar un poquito más en algunos de los términos del preformalismo. A ver, aquí los tengo. Los defensores de la preformación se dividen en dos. Unos creían que estaban preformados desde el óvulo y otros que estaban preformados en el esperma. Entonces, digamos que aquí hay dos equipos y unos se llaman ovistas, defensores del ovismo. El núcleo está en el ovario, no, en el óvulo. No en la glándula, sino en el gameta. Y los otros se llaman animaculistas. Deformación en el esfero. Y luego ya una cosa como súper rara era la teoría de la doble simiente, que decía que había como un semen femenino y uno masculino, pero que tenían como las mismas funciones. Medio loco, medio no, porque al final hoy en día sí sabemos que se combinan los genes y creo que de las cosas equivocadas esa no estaba tan equivocada como otras. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué decían los humoralistas. Los humoralistas pues son una postura más antigua, que hablan del equilibrio entre los fluidos corporales y su relación con el ambiente. Por eso los puse de este lado, porque le dan mucha más importancia al ambiente. Le dan mucha importancia a los 6 elementos no naturales. Los flujos pueden viajar en familias y en diferentes generaciones. Y primero hay humores y luego será la fecundación. La constitución física es relevante, pero es estable y permanente. Entonces, lo que puede ir como variando es como esta cuestión de que los fluidos pasan de generación a generación. Las alteraciones del ambiente pueden llegar a afectar eventualmente a los humores. Entonces, los humores son, por ejemplo, la sangre, el semen y uno más, la leche de la madre que amamanta, y esas cosas podían estar influidas por el medio ambiente. Entonces, pues estaban como esas dos visiones encontradas. En oposición al preformalismo había una teoría que se llamaba la pangenética, que dice lo siguiente. Bueno, es para empezar como una teoría que precede a la genética actual y nos dice que los fluidos corporales dan lugar a las cosas y afectan a los humores reproductivos. Pues es esta de acá, se llama también pangenética. Los humores reproductivos se solidifican. Estas cositas de aquí, sobre todo el semen, ya sea masculino o femenino, se van a solidificar y eso da lugar al bebé. Y hay una cosa que se llama rudimento, que es un germen producido antes de la etapa del desarrollo y del crecimiento del cuerpo. Entonces, por eso se parece a la genética de hoy en día y se opone al preformalismo porque sí se reconoce que hay un desarrollo durante los 9 meses del embarazo en donde va cambiando el organismo. Durante no le voy a decir gestación porque sería un presentismo, pero ellos llaman generación. Entonces, bueno, estos son como los elementos, yo creo, más
claros del artículo. Y luego pues hay un montón de cosas que se pueden discutir. Por ejemplo, viene la terminología de Kant de cómo si los hijos eran similares a los padres, a eso había que llamarlo similitud, y cuando no, había que llamarlo degeneración en el linaje, ¿no? Y yo así como, ¿por qué degeneración? Hay muchas cosas del lenguaje en la historia de la humanidad que nos dan cuenta de los valores de la época, ¿no? Y por ejemplo también esto de la monstruosidad, pues es claramente despectivo. El síndrome de Down se llamaba mongolismo. Exacto, y ahora, o sea, hay todavía algunos que nos dicen, ay, es mongol, pues está pésimamente dicho, ¿no? O sea, y bueno, les traigo esta imagen de un posible monstruo, que eran las cosas que sucedían pues, de bebés malformados o de siameses. Este es un monstruo del siglo XVIII. Estaban intentando comprender aquí, para los que vayan a ver la clase acabada. Este es un monstruo del siglo XVIII. Y bueno, estos dos grupos de médicos estaban intentando entender qué pasaba con la herencia, pero también había unos que de hecho argumentaban que no existía la herencia. Entonces vamos a ver ya para terminar con mi exposición los argumentos en contra de cualquier teoría de la herencia y luego ya pasamos a la discusión. Ahora sí que ya ni naturales ni no naturales, estos son contra la herencia. Nada más como comentario al margen, yo creo que les llamaban así monstruos porque en esa época era un atentado contra la razón, ¿no? O sea, la naturaleza, por ejemplo, para Kant, la naturaleza es legal, él dice, la naturaleza no desperdicia nada en sus creaciones. Entonces, el hecho de que físicamente exista pues un atentado a la razón, pues es despreciable, ¿no? Es horroroso. Sí, pero también la naturaleza lo generó, ¿no? O sea, es una cosa Exacto, que por eso es natural, sí. Además también la religión, o sea, los cánones de belleza clásicos, lo bueno era bello y lo malo feo, ¿no? Solo es monstruo, ¿no? Tenía que ser vituperado, ¿no? Si eras feo. como Sócrates. Pues bueno, no sé, o sea, yo me podría poner así como muy heavy y decir así como, bueno, si todas las personas tuvieran síndrome de Down y hubiéramos generado menos tecnología y menos contaminación, pues quizás seríamos una especie más agradable. Entonces, ya, digo, solo por decir que somos más monstruosos nosotros, pero en fin. Argumentos contra la herencia. Estos son de Antoine Louis. Y Albert Javier. Perdón, tú también querías hablar. Sí, bueno, igual para abordar la idea, creo que es por la imposibilidad de objetivar el fenómeno. Es decir, en ese entonces no se tenía certeza de cuál era la génesis, el origen de todo esto, ¿no? Y a lo mejor pues asustaba esto, ¿no? Ante la posibilidad de objetivar y darle características a ese fenómeno, pues nos asusta lo monstruoso, ¿no? Sí, como que lo que no se entiende asusta, ¿no? Suele suceder también. Es verdad. Bueno, pues ya terminamos con esto de los argumentos en contra de la herencia. Uno, ya lo mencionaba yo hace ratito, y es que el temperamento de cada hijo es distinto, aunque tengan la misma madre y el mismo padre, pueden tener diferente carácter. Entonces, pues eso es verdad. Temperamentos distintos entre hermanos. Incluso entre gemelos, ¿no? Es como curioso cómo el que haya nacido antes o después quizás tiene un poquito más de la actitud de hermano mayor o hermano menor, aunque hayan sido unos minutos. No hay ningún hijo ni hija que tenga exactamente el mismo patrón de venas y nervios.
más excepciones de parecidos entre padres e hijos que casos positivos. El parecido entre padres e hijos es solo una anécdota y los linajes no están influidos por el clima ni por la alimentación. Esos factores son externos y los linajes son internos. Entonces, en todo caso, y como que quedaron de este lado porque como estaban en contra del ambiente, en todo caso, el ambiente no juega ningún papel. Y como comentábamos en la discusión de la semana pasada, sí hay teóricos de la biología como Lamarck y los defensores del lamarckismo hoy en día que argumentan que sí puede ser que lo que aprendemos durante nuestra vida sea transmitido a las siguientes generaciones. Y pues están juntando cada vez más evidencia. Yo no creo que por eso ya la teoría de la evolución de Darwin sea completamente falsa, pero sí creo que requería modificaciones o matices y que pues estos señores fueron muy tajantes al decir que la mente no jugaba ningún papel y pues sí se sabe que puede jugar algún papel. Entonces, bueno, pues esto era lo que yo traía para exponer de este artículo, que tiene sí cosas como muy especializadas, términos así como muy exquisitos. Buenas tardes. Y hay mucho más que ustedes si quieren comentarlo, ¿no? Así como sobre cómo entendía Aristóteles las cosas. Hay mucha información en el artículo, pero este es como el extracto que yo traje para la exposición. Y pues si quieren ya podemos pasar a la discusión y ya le voy a parar aquí al videito.